Buenos días, es para mí motivo de felicidad estar aquí acompañándolos a ustedes. Agradezco la invitación al doctor José Alfonso Espitia, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología y organizador de este primer congreso virtual en su programa de epilepsia. El día de hoy voy a hablarles de imágenes diagnósticas en epilepsia. Trataré de condensar la mayor información tratando de hacer y optimizar el tiempo. Mis conflictos de interés, tengo ninguno diferente a mi académico. Tenemos objetivos claros para esta conferencia, que es definir las indicaciones de las imágenes en epilepsia, conocer acerca de las técnicas y los hallazgos más relevantes de las imágenes en epilepsia, reconocer el protocolo Harness y comprender la aplicabilidad de las diferentes técnicas de imágenes que pueden ayudarnos en estos pacientes. Los estudios de imágenes cumplen, digamos que cuatro grandes papeles dentro de los muchos, digamos, que pueden tener. La definición de las anormalidades estructurales es uno de los tópicos más importantes en pacientes con epilepsia, ayudándonos a encontrar la causa, encontrar posibles lesiones epileptogénicas y en ocasiones también a definir lo que pueden llegar a ser síndromes epilépticos según la nueva clasificación 2017 del ILAE. La segunda, digamos que importancia de las imágenes en los estudios de pacientes con epilepsia es definir tanto áreas funcionales normales como anormales, y esto en procura de decidir si es un paciente que puede ser llevado o no a cirugía, y una vez se decide eso, también se puede planificar un poco los planos quirúrgicos, como vamos a ver más adelante. Evaluar fallas quirúrgicas una vez ya estos pacientes han sido intervenidos, es definir si hubo una recesión incompleta o existió alguna falla en la planificación de la misma que esté incurriendo en recaídas nuevamente con crisis epilépticas. En pronóstico, tiene una aplicabilidad importante y en precisar algunos mecanismos fisiopatológicos propios de la zona epileptogénica. Cuando hablamos de pacientes con epilepsia, tenemos que estar muy en relación con la definición del ILAE establecida en esta última clasificación del 2017, donde el doctor Schaffer plantea muy bien las características propias para hablar de epilepsia, que es una descarga hipersincrónica sin una causa aparente, que puede tener más de dos crisis con diferencia entre ellas de 24 horas o más. Esto básicamente define casi que un riesgo de una tercera crisis a más de un 80%. O aquellos pacientes que puedan tener un riesgo similar. ¿Quiénes pueden ser? Los pacientes que solamente han tenido una crisis y que puedan tener un electro anormal, una imagen anormal o que tengan crisis durante la noche. Estos pacientes van a ser definidos como epilepsia. Ahora, ¿qué otra característica es importante en esos pacientes cuando hablamos de la utilización de imágenes? ¿Sí? El control de crisis. Y ahí tenemos otras definiciones propuestas por la ILAE, que es cumplir con el objetivo de libertad de crisis de 3 veces el tiempo que lleva el paciente desde que instauramos una terapia, y el uso de dos medicaciones con diferente mecanismo de acción a dosis máxima. Tenemos libertad de crisis y refractariedad. Ahí están las dos definiciones. ¿Por qué? Si tenemos pacientes que tienen epilepsia ya definida, que tienen un tratamiento adecuado y que están teniendo crisis refractarias del tratamiento y que asociado a esto además pueden estar teniendo alguna semiología focal, recuerden que estos pacientes con refractariedad y con una semiología muy focal, lo más probable es que tengan una lesión, a pesar de que en las imágenes no veamos nada. Las alteraciones, los falsos negativos en las imágenes están dados por dos parámetros importantes. Uno, por fallas técnicas, y dos, por falta de personal entrenado para leerlo. Entonces, cuando tengamos esta situación, esta circunstancia ya definida,
Acuérdense que la historia clínica es muy importante, la semiología de las crisis sigue siendo nuestro mejor aliado. Mirar a ver qué medicaciones tiene, si están bien combinadas o no, por qué no estamos logrando el objetivo. Y si una vez ya definimos que es una epilepsia refractaria, tratar de ver que no sean otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Como eventos paroxísticos no epilépticos o crisis sintomáticas. Descartar todos estos escenarios y recordar que siempre que tengamos todas estas variantes juntas en un paciente, y si es una epilepsia focal refractaria, casi que con un 99.9% podemos decir que ese paciente tiene una lesión, a pesar de que en las resonancias que han hecho estén reportadas como normales, es de nuestra competencia buscarla. Las indicaciones de resonancia en la epilepsia están muy bien documentadas. Desde 1997 el ILAE propone 5 escenarios puntuales. Primero, crisis de inicio focal. Segundo, crisis de inicio generalizado o desconocido en el primer año de vida o en la adultez. Tercero, déficit focal en la evaluación neurológica o neuropsicológica. Recuerden que la evaluación neuropsicológica también es una herramienta importante y puede lateralizarnos algunas disfunciones a nivel de la parte cognitiva. La dificultad en obtener control de crisis, ya hemos hablado en la diapositiva anterior, o sea, la refractariedad a la resistencia del uso de los fármacos antiepilépticos de primera línea, es una indicación de hacer una imagen. Y el quinto escenario es el no control o cambio en el patrón de crisis. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas nociones muy básicas de lo que es una resonancia. Acuérdense que la resonancia no es más que la obtención de una imagen a partir de unas ondas de radiofrecuencia que lo que hacen es alinear átomos de hidrógeno mediante un spin eco, y todo ese volumen que hay en este tejido cerebral pues va a estar reflejado en una cosa que llamamos voxeles, y estos voxeles son una unidad cúbica en donde va a estar contenido lo que es la impresión de esta imagen obtenida por la onda de radiofrecuencia. Aquí tenemos unas características que deben respetarse, que son muy importantes, que es el tiempo, la resolución y el diámetro de los cortes. ¿Sí? Ese diámetro de los cortes va a jugar un papel importante. La diferencia básicamente entre ver un tejido anatomopatológico como el que vemos aquí a la izquierda y una imagen de resonancia es básicamente que en el corte anatomopatológico vamos a ver la parte superficial del corte, mientras que en la resonancia magnética tenemos una representación tridimensional de la materia o del tejido, ¿sí? Entonces aquí muchos dirán, no, pero es que tenemos resonadores de 1.5, requerimos de 3 teslas. Sí, el de 3 teslas, si se tiene, va a dar una mejor resolución, pero con uno de 1.5 podemos tener resultados óptimos que nos permitan hacer diagnósticos oportunos. ¿Cuál es el principal error en la obtención de la imagen? Los artefactos. El principal artefacto que no nos permite ver bien las lesiones es el volumen parcial. El volumen parcial no es más que el resultado de cortes muy grandes. Yo hago cortes que son de un espesor muy grande, de más de 1 milímetro, pues va a ser más susceptible esa imagen de tener artefactos por volumen parcial, como vamos a ver más adelante. Aquí el protocolo Harness, que es un artículo excelente, publicado por el doctor Bernasconi y el doctor Fernando Sendes, como un task force el año pasado en epilepsia. Se publicó en el Journal Epilepsia 2019, nos propone básicamente unos estándares para que la gente que se dedica a hacer epilepsia podamos tener unos patrones que nos permitan obtener mejores imágenes. ¿Qué se necesita realmente? Una secuencia 3D potenciada T1 de alta resolución, una secuencia en 3D FLAIR de alta resolución, una secuencia coronal potenciada en T2 de alta resolución. Recuerden que el voxel, como hablábamos, debe ser de cortes muy finos, 0.4 por 0.4 por 2 milímetros. Y recuerden siempre que en los cortes que están hechos para la parte del hipocampo deben ser perpendicular a él para obtener una mejor imagen. Recuerden que la epilepsia más frecuente finalmente es la temporal, y dentro de la temporal la esclerosis mesial temporal. Por esa razón hay que dedicarle una buena técnica a esta región.
En pacientes que sospechamos alguna etiología tumoral, isquémica o infecciosa, tomar siempre algunas otras secuencias como una imagen, una secuencia de susceptibilidad magnética o SWI y la secuencia T1. Recuerden colocar contraste si estoy sospechando tumor o infección, ¿de acuerdo? Los escenarios, básicamente, tenemos dos. Un paciente que tiene epilepsia y que va a ser estudiado por primera vez. En estos pacientes, lo que debemos hacer es tomar siempre un axial y un coronal. ¿En qué secuencias? T1, T2 y FLAIR. Recuérdense que ese coronal debe tener cortes perpendiculares al hipocampo. El volumen, ya hablamos de que el voxel debe ser idealmente 1 milímetro de espesor y debe ser imágenes adquiridas de forma tridimensional o volumétrica que nos permitan hacer reformatación de esas mismas más adelante. Ya hablaremos de qué es reformatación en las diapositivas siguientes. Y el segundo paciente es aquel que ya tiene un diagnóstico de epilepsia, que ya ha tenido algunas resonancias y esas resonancias han sido reportadas como normales. Para precisar aún más nuestra búsqueda, vamos a adicionar otras secuencias como lo es el Inversion Recovery, el Double Inversion Recovery y la imagen de susceptibilidad magnética, como había mencionado anteriormente. Requerimientos mínimos, ya hemos dicho, imágenes volumétricas en 3D, cortes muy finos de 1 milímetro y disminución del volumen parcial. O sea, lo que busca estas imágenes volumétricas y estos cortes muy finos es disminuir ese volumen parcial que, como vimos, es la principal causa de errores en la lectura y en la consecución de anormalidades estructurales. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes de arriba tenemos una imagen en 3D FLAIR reformateada de 3 milímetros. Si ustedes pueden ver, vemos con mucha dificultad aquí en el surco central, vemos esta imagen que en- engrosa un poquito esta corteza, ¿sí? Comparada con la de acá al frente, engrosa un poquito, sin embargo uno no queda tranquilo con esa imagen, uno dice, ¿será que esto finalmente es un artefacto? ¿Será que esto puede ser algo más de la técnica? Entonces hacemos la reformatación haciendo cortes a 1 milímetro. La reformatación se hace con software, existen diferentes software que son aplicables en cualquier parte del mundo y que muchos de ellos son gratuitos. Aquí vemos cómo los cortes a 1 milímetro nos permiten ver mucho mejor esta lesión. Miren acá, miren esta lesión aquí, miren acá en este flare se ve con una hiperseñal importante. Miren acá, miren este grosor aquí y se ve una señal trasmanto o un signo trasmanto, lo que puede estar en relación con lo que se conoce como una displasia tipo 2B, ¿sí? Hay una alteración en la relación córtico-subcortical y ahí hay una hiperseñal en el FLAIR muy cercana a la línea media. Miren acá la importancia de tener el protocolo Harness bien. Ya hemos dicho que debemos tener un coronal en T2. ¿Sí? Miren acá, ese coronal es importante para ver las características de ese temporal y del hipocampo. En los cortes perpendiculares al hipocampo, desde la parte anterior, media y posterior de ese hipocampo, que nos permitan tener esta definición que vemos acá, con cada una de las porciones del hipocampo, ¿sí? Desde el giro parahipocampal, cuerno de Amón 1, 2, 3 y 4, la cisura coroidea finalmente. ¿Qué es importante de todo esto? Que la epilepsia del lóbulo temporal, recuerden que es la más frecuente, y dentro de ella la esclerosis hipocampal o mesial hipocampal es la patología que más vamos a ver en nuestras consultas generadoras de crisis y de refractariedad. Entonces debemos tener unas características de esa resonancia magnética que nos permitan detectar lesiones con la observación, ¿sí? Entonces ella básicamente vamos a buscar 5 cosas importantes. Si hay atrofia hipocampal, este atrofia hipocampal tiene una sensibilidad y una especificidad bastante confiable. Entonces, si ya vemos la atrofia, pues ya hicimos el diagnóstico. Vamos a ver que haya una hiperseñal en T2 y FLAIR, ¿sí? En esa esclerosis mesial hipocampal vamos a encontrar una hiperseñal en T2 y FLAIR. Y en el T1 vamos a ver una imagen
intensa. Va a haber pérdida de la estructura interna, ese hipocampo se va a desconfigurar un poco, esa estructura interna se va a ver anormal y van a existir formas y rotaciones anormales de ese hipocampo. Cualquiera de estos hallazgos donde vamos a concentrar nuestras fuerzas de identificarlo nos va a dar el diagnóstico de la esclerosis mesial temporal. Para ello necesitamos, ya les había dicho durante toda la conferencia, les he venido reforzando, necesitamos cortes coronales, ¿sí? Los cortes coronales, si no tenemos para hacer un 3D, los podemos hacer en 2D, ¿sí? Pero que tenga un inversion recovery y un flare. Miren acá cómo vemos esta hiposeñal aquí en el hipocampo izquierdo. Miren acá el flare, cómo se ve la hiperseñal. Entonces ahí vimos que los hallazgos son, o los hallazgos que nos van a facilitar el diagnóstico son hipo en el T1 y miren acá en el inversion recovery e hiper en el flare. Este es un axial 3D tridimensional que nos permite reformatear o hacer reformateos. Como vamos a ver ahorita más adelante, se pueden hacer angulaciones sobre la misma lesión o sobre esos hipocampos. Esta lesión es muy evidente. Ven una lesión acá bastante extensa, desde la cabeza hasta la cola, cabeza, cuerpo y cola de ese hipocampo. Cuando tenemos realmente dudas y cuando tenemos epilepsias refractarias que son de difícil manejo, el problema es cuando muy probablemente esa lesión es muy pequeña y no es tan evidente como lo vemos aquí. La esclerosis mesial hipocampal, como les dije, sigue siendo la principal causa, entonces vamos a buscarla. Miren acá en este T1 uno logra aquí identificar en este hipocampo derecho cómo se pierde la forma o la configuración, ¿sí? Cómo esa cisura coroidea está más amplia y cómo ese volumen se ha perdido. Y vemos aquí esta hiperseñal en el mismo hipocampo derecho, en estos dos cortes, tanto en el T2 como acá en el T1. Y miren que hay también una hipointensidad. Entonces vamos cumpliendo con todos los criterios que estamos reforzando. Y miren aquí en el flare se ve esta hiperintensidad que incluso se va un poco hacia ese polo temporal anterior. Esto, a pesar de que se ve muy grande en este paciente particularmente, fue un paciente que tenía el diagnóstico de esclerosis mesial hipocampal y que finalmente no tenía epilepsia refractaria. Entonces aquí también es importante recordarles que no toda esclerosis mesial temporal debe ser llevada a cirugía, ¿sí? Si el paciente responde bien a los medicamentos, debe seguirse observando y solamente en el momento en que ese paciente se torne refractario al manejo farmacológico, que ya vimos la definición, pues entonces plantear un plan quirúrgico. Los pacientes con esclerosis, con epilepsia del lóbulo temporal mesial, pues tienen una semiología muy particular, que son esas sensaciones epigástricas, esa sensación de miedo que pueden ser características en la parte del aura. En el electro interictal se han evidenciado descargas epileptiformes en ocasiones bitemporales de ondas agudas, ondas lentas. Y si tenemos un videoeje que nos permita establecer crisis, pues con eso ya nosotros podemos tener una amplia visión del diagnóstico, ¿sí? Lo que nos faltaría es reforzar esa hipótesis con una imagen. Entonces, en este paciente que se plantea eso, semiología temporal, hallazgos interictales y una videotelemetría que en este caso lo planteamos de 3 crisis con inicio temporal izquierda, pues la idea es que vamos a buscar esas crisis en el temporal izquierda. Entonces, este paciente puntualmente tenía una resonancia que descrita como normal, que una vez se revisó bajo las técnicas de reformatación, mostraba una displasia focal cortical tipo 2 temporal izquierda, ¿sí? Miren acá, esto es algo muy sutil. Si alguno logra ver algo allí, lo felicito realmente. Miren que uno ve aquí el volumen de estos dos hipocampos muy parejo, igual. La simetría está muy bien. Hay un poco de simetría aquí en este ventrículo, pero realmente no es algo importante. Uno ve los cuerpos mamilares también muy simétricos. O sea que uno dice, estos hipocampos están muy bien.
Vamos entonces para la parte un poco más o lateral y vemos aquí como en el surco colateral, que es el surco que une esta parte del neocortes con la parte del giro paripocampal, ve uno aquí una imagen hipointensa comparada con ese surco colateral derecho. Entonces miren que es muy sutil, aquí hay una displasia posiblemente por la conformación y podemos ir de lesiones como esas muy sutiles a lesiones que son un poco más evidentes como esta. Miren ese mismo surco colateral, pero aquí ya en el T2 una hiperseñal importante, miren esta hiperseñal acá, esta ya es un compromiso importante. Miren esta acá, es una lesión mucho más grande, mucho más evidente, miren la hiposeñal acá en el T1, miren la hiperseñal acá en el FLAIR. Aquí tenemos una paciente para que ustedes más o menos tengan una idea de la aplicación de las imágenes. Una paciente que comienza, miren ahí la desviación de los ojos hacia la izquierda y tiene un aura en ese momento, una aura epigástrica, algo de chupeteo, alcanza a avisar después de esa aura epigástrica, oprime el botón para llamar a la enfermera y miren lo que comienza a hacer con su boca, tiene unas estereotipias orolinguales, miren ahorita unas estereotipias manuales, que predominan la mano derecha. Da cor azul e desse objeto aqui, ó. Kelly, levanta o braço direito. En ese momento no obedece órdenes. Alguien entregada y no obedece órdenes. Levanta o braço direito pra mim. Siga. Hipertônico. Miren cómo continúa con estereotipas de predominio en mano derecha, lo que nos lateraliza hacia ese lado. Miren que yo tengo varios lateralizadores. Los ojos de la izquierda me lateralizan del lado derecho. Las estereotipias de la mano derecha me lateralizan del lado derecho. Y ahorita tiene una crisis perceptiva, contracción de la conciencia. Tiene ahorita esas náuseas y termina con este signo de rascado de la nariz o el snow sweeping. Todo lateralizando hacia el lado derecho, ¿no? Con esa hora epigástrica uno podría apostarle a ese temporal y esas náuseas y esa sensación de meses puede tener una propagación muy probablemente hacia la ínsula posterior. Con esa presunción, con esa hipótesis, se le hizo este electroencefalograma donde se aprecia claramente una actividad epileptiforme de ondas agudas, especialmente en la parte basal anterior de ese temporal. Miren que se compromete más este SP2 en este montaje bipolar, donde se encuentra finalmente más la actividad más electronegativa en SP2. Ustedes pueden ver allí en esa actividad. Perfecto, aquí tenemos ya un montaje referencial a línea media donde podemos ver igual esa actividad con unas ondas agudas, una mayor electronegatividad acá en SP2. Miren esta onda de mayor amplitud y una propagación, obviamente, tiene un campo de electronegatividad hacia F8 y T4. Ahí ustedes lo pueden ver. Y en este otro montaje, finalmente ustedes ven aquí cómo se ve esta actividad también de ondas agudas con un patrón rítmico, más no propiamente periódico. Estas son las imágenes que se le realizan, donde en el FLAIR vemos un aumento de la cisura coroidea, hay una hiperseñal evidente en este hipocampo derecho que concuerda con la hipótesis que tenemos. Y miren aquí este inversion recovery de T1 también, potenciado en T1, cómo se ve la hiposeñal evidente, que es lo que nos estaba hablando todo este tiempo. Las etiologías más comunes en las epilepsias extratemporales, que se tornan un poco más complejas, pues ahí podemos tener tumores de bajo grado, alteraciones del desarrollo cortical, patologías postraumáticas, post-ACV, posinfecciones activas o secuelas de infecciones, angiomas cavernosos, malformaciones arteriovenosas, cualquiera de ellas puede ser altamente epileptogénica, pero lo que quiero que vean con esta imagen es que todas ellas son fácilmente evidenciables en la imagen. Entonces, esto no es lo que nos preocupa.
¿de acuerdo? ¿Qué nos preocupa? Las displasias corticales focales que en ocasiones son muy sutiles, de difícil consecución. Aquí donde necesitamos unas buenas imágenes, una buena técnica y personal entrenado para hacerlo. Si ustedes ven aquí en este T1 vemos un engrosamiento un poco de este surco. Miren acá en la parte frontal, este es el surco frontal inferior. Miren acá cómo se ve esta lesioncita en el flare también con la hiperseñal. Si nos vamos acá abajo, básicamente se hace unos cortes un poco más finos que permiten hacer una reformatación, encontrando aquí esta hiposeñal en el T1, esta hiperseñal en el T2 y flare, que hacen la lesión un poco más evidente. Es una displasia cortical focal. Miren acá en esta imagen coronal, es mucho más evidente en el flare, esta pequeña lesión que ya había sido valorada previamente con dos resonancias normales que habían sido reportadas como normales, y ve uno aquí el signo de trasmanto, que no es más que esta proyección de esta hiperseñal casi que hacia la parte subcortical, casi dirigida hacia este cuerno anterior del ventrículo lateral, lo que nos hace pensar que sea una displasia focal cortical tipo 2B que fue corroborada con la patología. Miren acá, aquí se ve mucho mejor esta señal trasmanto, miren, es esta señal hiperintensa que se proyecta aquí un poco a la parte subcortical buscando este cuerno anterior del ventrículo lateral. ¿Para qué nos sirve el protocolo en las epilepsias neocorticales? Finalmente, para precisar mejor esas lesiones sutiles. La reconstrucción 3D es muy importante para ver esas lesiones sutiles, especialmente displasias corticales focales, eh, que pueden dar anormalidades también en la circunvolución, en el giro. Las características más importantes son esas: engrosamiento cortical, anormalidades de la circunvolución, giro y pérdida de la relación córtico-subcortical. Apréndanse bien esto porque lo vamos a ver más adelante para hacer diferenciación de lesiones solo con la valoración de la imagen. Aquí básicamente vemos esta lesión que está circunscrita a la corteza, que es hiperintensa aquí en el flare, pero miren que no hay alteración de esa relación córtico-subcortical, y miren que en el T1, aquí abajo, realmente no se ve esa hipointensidad que es propia de las displasias corticales, lo que nos hace pensar en que posiblemente sea una lesión inflamatoria o que estemos hablando de una encefalitis crónica. Cuando tenemos dudas con la resonancia magnética, utilizamos otras, digamos que estrategias con respecto a las imágenes, y puede ser un PET. El PET, recuerden que siempre es interictal, lo hacemos con fluoro de oxiglucosa, aunque también puede hacerse con flumacenil. Ahorita les voy a hablar un poco de cuál es la importancia y cuál es la diferencia. Aquí vemos este hipometabolismo, aquí en esta región frontal derecha, cual no quedó muy claro con respecto al caso y se le hizo un SPECT ictal. Recuerden que lo más importante del SPECT ictal es que el tiempo de aplicación del radiotrazador no debe tardar más de 15 segundos. Por eso se debe tener un personal entrenado. Apenas el paciente comience con la crisis o si tiene aura, inyectar el radiotrazador. Esos 15 segundos para poder obtener la mejor precisión en esa zona donde va a haber un hipermetabolismo, ¿sí? Acuérdense que el SPECT me permite ver hiperflujo y el PET me permite ver metabolismo. Entonces se ve hipometabólico en el PET interectal. En el PET ictal en el SPECT ictal vamos a ver hiperflujo, que son estas áreas que ustedes pueden ver acá un poco más brillante amarilla, y el SPECT interictal también corrobora esta zona. Siempre que yo tomo un SPECT debe ser ictal e interictal y se debe aplicar una sustracción con un software DICOM para, para tratar de obtener la mejor información de estas imágenes. Recuerden también que el PET, vamos a ver acá, miren el PET, el problema con el PET es que me va a hablar de qué zona es hipometabólica, pero usualmente la extensión de la zona va a ser muchísimo más amplia de lo que realmente es la zona epileptogénica, ¿sí? Ese digamos que es una de las desventajas del PET.
Miren que aquí tenemos una imagen de resonancia que no permitía ver muy bien la lesión, pero aquí nos permite ver claramente en esta parte temporal derecha un poco de hipometabolismo, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Parte anterior, temporal derecha, hay hipometabolismo. Miren las diferencias entre los radiotrazadores. Aquí tenemos una resonancia magnética que nos permite ver esta lesión aquí, una hiperseñal, finalmente en esta región frontal. Y ustedes ven acá, hay un PET con fluorodeoxiglucosa, donde también es consecuente con el hipometabolismo, pero miren la extensión de ese hipometabolismo es bastante extenso. A diferencia si yo logro hacer un PET con flumacenil, pero al parecer el flumacenil es un radiotrasador un poco más costoso, de difícil consecución y no lo tenemos en todas partes. Pero miren que el flumacenil termina siendo una identificación de esa zona hipometabólica con un poco de mayor precisión, circunscribiéndose a lo que se pudo corroborar con la electrocorticografía con grillas. Aquí estos dos puntos rojos que son realmente la zona de descargas o de leptogénica. Esto básicamente para que colocar en contexto de que el buen uso de todas las imágenes y el adecuado estudio del paciente con epilepsia puede ayudarnos a precisar un poco mejor las lesiones. Aquí tenemos básicamente una niña de 7 años con crisis focales motoras mioclónicas. Recuerden que cuando hablamos de mioclonías, hablamos de ese surco, de esa circunvolución precentral o área 4 de, de Brodmann. Entonces vamos a buscarlo allí. En este flare no alcanzamos a ver mucho, pero no diría, "Ah, aquí hay como un engrosamiento, una hiperseñal", pero miren aquí en este T1 es mucho más evidente esa hipointensidad, que aquí también es un poco evidente, ¿no? Pero esos son cortes más amplios. Cuando hacemos una reformatación, miren en el coronal eh, cómo eh, queda un poco mejor expuesto, ¿no? Queda un poco mejor expuesto esa lesión aquí. Mírenla acá, es mucho más evidente. Aquí está mucho más evidente. Y finalmente le hacemos angulaciones para identificarlas. ¿Cuáles son los errores? Los volúmenes parciales. Miren aquí, este paciente es un paciente sin ningún tipo de lesión, pero que aparece esta hipointensidad acá. Deja la duda, pero en el corte axial no lo veo muy bien. ¿Qué se hace en estos casos con los software de reformatación? Miren aquí la angulación en que estamos. Entonces estamos en un punto en que podemos ver el corte coronal y el corte axial a la misma vez. Cambiamos un poco la angulación con los software de reformatación y vemos que esa área de hipointensidad desaparece acá en el coronal, tampoco está en el axial. Hoy quiere decir que eso era un volumen parcial, era un problema básicamente de cortes muy espesos. Acá en este otro paciente sí es una displasia cortical focal, un paciente con una displasia frontal. Miren acá, se ve esta hipointensidad en el T1, ¿sí? En ambos cortes, tanto es derecha, aquí también lo vemos derecha, entonces esto hace que la sospecha sea aún más alta, hacemos el cambio de angulación y seguimos viéndolo acá, tanto en el corte coronal como en el corte axial, lo que nos permite hacer el diagnóstico. Tenemos otras formas de reformatación que se llaman reformatación curvilinear eh, o multiplanar, que lo que nos permiten es reconstruir de forma tridimensional este cortes. Miren aquí, permitiéndome ver muchísimo mejor la lesión. Miren acá, algo muy sutil que uno ve acá finalmente en este surco frontal superior, cuando lo reformateo en un software multiplanar, encuentro no solamente que el diámetro es mejor definido, sino que también puedo ir en profundidad de cortes. Aquí vamos a profundidad de 4 milímetros, aquí a de 8 milímetros y aquí de 10 milímetros. Entonces yo puedo decir no solamente que hay esta lesión, sino que tiene una profundidad evidenciable hasta 10 milímetros de esa corteza. Miren acá, lo mismo, lo que parecía una lesión un poco más pequeña cuando hacemos el reformatamiento curvilinear, encontramos que es una lesión un poco más extensa, ¿sí? Miren acá esta lesión, también en ese lóbulo frontal
derecho. Miren esta es muy evidente, una lesión hipo intensa ahí en el T1, que es una imagen de inversion recovery potencial en T1. Acá en el reformatamiento encontramos un poco más extensa, se encuentra a este nivel parietal, ¿sí? Posterior, casi llegando al precuneus. Realmente es la cisura intraparietal. Miren cómo puedo ir en profundidad 18 milímetros, 20 milímetros y todavía existe esta lesión, lo que incluso ayuda a planificar un poco la cirugía, como se logra hacer aquí. 18 milímetros hacia el fondo. Se lleva a este paciente a cirugía con esta imagen, se le hace electrocorticografía y se encuentra que definitivamente esa era la zona que descargaba, se reseca con una mejor precisión y con menos secuelas para ese paciente. Aquí vemos cómo finalmente este lóbulo frontal, eh, aquí vemos derecho. Hay una pequeña displasia cortical muy sutil que la podemos ver también acá en este corte coronal. Cuando venimos a ver el PET, básicamente muestra esta pequeña área de hipometabolismo que ayuda a precisar el diagnóstico. Aquí miren, este paciente es sumamente interesante porque encontramos que tiene finalmente esta lesión muy sutil acá, muy sutil en el T1. Miren acá, esto es un inversion recovery muy sutil que probablemente muchos de nosotros lo pasaríamos. Si ustedes ven acá en esta imagen finalmente, ustedes pueden ver aquí cómo se ve un poco más hiperintenso. Miren aquí finalmente este flare, la lesión acá, y aquí en el reformatamiento con reconstrucción multiplanar está aquí evidente. Se le hizo un SPECT ictal e interictal, se le hizo la sustracción con Daikon, que es el software, y miren que finalmente encontramos que no cabe duda, se fue la lesión, se resecó y el paciente está libre de crisis. ¿Por qué se hace toda esta serie de imágenes cuando hay alguna incongruencia entre la semiología y la lesión o cuando se considera que de pronto la imagen puede ser negativa? Entonces, a veces uno no queda tranquilo con solamente las imágenes de resonancia y uno dice, esta imagen realmente es la que me le está generando en la zona epileptogénica, entonces precisa uno de algunos otros exámenes adicionales como son las imágenes funcionales, el PET y el SPET. Este fue un caso muy similar, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí hay una lesión realmente muy pequeña, muy pequeña, que finalmente la evidenciamos aquí en el PET, luego SPET ictal interictal. No todos requieren todo esto, ¿sí? Recuerden que tenemos un caso muy bien definido, donde tiene semiología, tiene hallazgos electroencefalográficos, tiene una biotelemetría que apunta hacia esa misma zona y tengo una resonancia que me permitió ver la lesión, perfecto, con eso lo hacemos. Pero en aquellos que todavía siguen dejando un poco de duda de si la lesión es esa la causante de las descargas, pues hacemos un poco más de estos estudios, electrocorticografía para corroborar que esa área sea la que está generando las descargas y finalmente se opera. Este es un último casito para culminar esta conferencia, un paciente de 34 años de edad con crisis desde los 12 años. La semiología tenía tres tipos de semiología. Una era con zumbidos en el oído, pero no recordaba qué lado, entonces no permitía lateralizar muy bien. Acuérdense que además el sonido no es uno de los mejores lateralizadores. Tenía algo de cialorrea, trauma lingual bilateral, tampoco ayudaba a lateralizar muy bien. Y tenía esta segunda semiología de crisis que era una mirada fija y decía a la familia que hacía una versión cefálica hacia algún lado. No recordaba era el lado. Entonces finalmente uno quedaba no muy a gusto con esas descripciones de crisis porque no permitía lateralizar desde allí, desde la semiología, que es muy importante. Y tenía unas crisis nocturnas con movimientos tónico clónico generalizado, lo que no nos deja dudas de que era una epilepsia. Con una frecuencia de crisis de más de una vez por mes,
con farmacoresistencia, probó múltiples fármacos sin buena respuesta. Entonces queríamos llevarlo a un protocolo de cirugía. Se le hizo el electroencefalograma encontrando actividad epileptogénica interictal que marcaba hacia el temporal derecho, algunas veces frontotemporal derecha, y tuvo una crisis electroclínica que marcaba ese temporal derecho. Entonces uno ya ahí tiene una hipótesis posible temporal derecho. Cuando vemos acá, hay una actividad muy sutil aquí de puntas de ondas agudas en este T4 que está en relación con lo que venimos hablando. Aquí hay una crisis, pero que tiene un inicio de manera abrupto, generalizado, pero cuando uno va a ver cómo progresa esta crisis, encontramos que esta crisis es un poco más lateralizada hacia la derecha, como ustedes pueden ver acá. Luego se propaga un poco hacia la izquierda. Eh, Aquí tenemos las imágenes uno alcanza a ver algo aquí. Si teníamos esa parte de los zumbidos, entonces uno dice, pues si tenemos hallazgos eléctricos derechos y el zumbido, busquémoslo en ese temporal, probablemente en esa circunvolución temporal superior más posterior, y nos llamaba la atención esta pequeña imagen acá, esta pequeña imagen aquí, pero no quedaba muy claro con esa imagen. Aquí tenemos el T1 y veíamos esta misma imagen un poco, aquí estamos todavía muy adelante. Vamos aquí con el PET, había un poco de hipometabolismo, como ustedes lo pueden ver acá, hipometabolismo. Tenemos aquí este flare que se hizo con cortes muy finos, se hizo un reformateo con angulación de la imagen y encontramos esta pequeña lesión hiper intensa aquí, muy en relación con la clínica del paciente. Se corrobora mediante todas estas angulaciones. Miren, acá está, más posterior, en esa circunvolución temporal superior, donde nos habíamos tenido la hipótesis. Miren, aquí este paciente nos dejaba muchas dudas porque uno decía, bueno, que no vamos a dejar lesión residual, que no vaya a ser la limitación de la zona un poco escasa o corta. Entonces se le hizo un electroencefalograma con fMRI para tratar de precisar un poco mejor esa área y se encontraron las mismas descargas que ustedes vieron más lateralizadas hacia el temporal derecho, con este fMRI que tuvo finalmente una, unos hallazgos de activación hacia ese mismo lado temporal derecho. Se llevó finalmente a cirugía con electrocorticografía intraoperatoria, donde se encontraron descargas de una gran amplitud, específicamente en esa área temporal derecha. Como ustedes ven acá, hay algo de propagación hacia la izquierda, pero el temporal derecho es el que más está afectado, como ustedes pueden ver ahí. Se llevó a cirugía, se le hizo esa resección y con la estimulación con la parte de electrocorticografía se encontró que la lesión y las descargas eran un poco más extensas a lo que mostraban las imágenes, a diferencia de lo que sucede convencionalmente. Se le hizo una resección un poco más amplia. ¿Qué es importante los puntos para llevar a casa? Que las imágenes son unas herramientas importantes cuando se saben usar. ¿En qué patologías? Esclerosis hipocampales sutiles. Recuerden, esas lesiones sutiles, esclerosis hipocampales, nos es muy importante tener imágenes. Traten de aplicar el protocolo Harness, cortes finos, volumétricos. Si no tengo todavía claridad de que esa lesión es la causante de mi epilepsia del paciente, tratar de utilizar imágenes funcionales como un PET. Sabemos que es un poco costoso y difícil de conseguir en algunos países de Latinoamérica, pero si los tienen, traten de hacer un buen uso de ese PET si es necesario, si todavía ustedes no tienen una hipótesis clara aún con la resonancia magnética. En las displasias corticales focales también vimos que hay displasias que son muy evidentes, pero hay otras que son muy sutiles y nos toca tener mucho cuidado con esa parte de los cortes finos. El espesor, recuerden, siempre 1 milímetro idealmente. En cambio, sutiles, más frecuentes en el lóbulo frontal, las displasias corticales focales, acuérdense que son predominantemente en ese lóbulo frontal, por eso vamos a estar muy atentos de examinarlo muy bien, de mirarnos precavidamente. Acuérdense las cosas que vamos a buscar, que es o hipointensidad en el T1 o hiperintensidad en el T2 o flare,
o ver esa pérdida de relación córtico-subcortical que a veces se obtiene. Sin embargo, esas displasias también pueden aparecer en la ínsula, en la región basal temporal, que son otras regiones de las cuales tenemos que estar muy pendientes. Las secuencias 3D son importantísimas para nosotros hacer el postproceso con reformatación multiplanar. Entonces, recuerden siempre, imágenes en T1, T2 y FLAIR, axial y coronal, con, digamos que proyecciones perpendiculares al hipocampo y secuencias tridimensionales, cortes finos de 1 milímetro. Y siempre mirar ese hipotálamo. ¿Sí? A veces hay amartomas muy pequeños que son causantes de crisis elásticas y no los hallamos. Muchas gracias.